Hoy nos trasladamos a la España de los años 70, en Villanueva del Duero, un pequeño pueblo de Valladolid, donde la familia Rodríguez se mudó a una finca antigua, comprada a un precio sorprendentemente bajo. Cerrar los ojos, abrir la mente e intentar imaginar una casa de estilo rústico y rodeada por un jardín descuidado. Parecía el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Sin embargo, ignoraban que aquella finca había sido construida sobre un cementerio de la Guerra Civil, un terreno empapado de sangre y sufrimiento. La primera noche, cuando la familia se acostó, las luces del pasillo comenzaron a parpadear rítmicamente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Miguel, el padre, se levantó para revisar el cuadro eléctrico, pero no encontró nada normal. Mientras regresaba a la cama, bajo el silencio sepulcral de la noche, escuchó un susurro, suave y casi imperceptible, que parecía emanar de las paredes. «¿Estás solo?». Miguel se detuvo en seco, pero al acercarse y poner el oído contra la pared, el susurro cesó, dejándolo con una inquietante sensación de intranquilidad, con el único crujir de la madera antigua. La segunda noche, Carmen estaba en la cocina preparando la cena, cuando sintió un frío glacial que hizo que el vello de sus brazos se erizara y un suspiro helado acariciando su nuca. Giró la cabeza y vio, reflejado en la ventana oscura, una sombra que se movía detrás de ella. Se dio la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. La sensación de ser observada era tan fuerte que casi podía sentir una presencia justo detrás de su hombro. Al volverse nuevamente hacia la ventana, el reflejo ya no mostraba nada inusual, pero el miedo persistía. Las cosas empezaron a empeorar y se sentía la intranquilidad de los inquilinos. Una madrugada, los niños se despertaron llorando, afirmando que alguien los estaba observando desde la esquina de la habitación. Carmen y Miguel intentaron calmarlos, asegurándoles que no había nadie allí, o eso querían creer ellos. Sin embargo, cuando Miguel encendió la luz, vio, aunque solo por un segundo, la figura de un hombre alto y delgado de pie en la esquina. Parpadeó y la figura desapareció, pareciendo disolverse en la oscuridad, pero el miedo se clavó profundamente en su corazón. Otra noche, mientras todos dormían, un fuerte golpe resonó en la casa. Miguel se levantó de un salto y bajó corriendo las escaleras para encontrar la puerta del sótano abierta de par en par. Algo imposible, ya que siempre la mantenían cerrada con una llave que tenía en una cajita, encima de una estantería. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió bajar para investigar, pero lo veía nervioso. A medida que descendía, sintió un aire helado y un olor a humedad que le cortó la respiración. Los pasos de Miguel retumbaban en las frías paredes del sótano, con un eco estremecedor. Al llegar al fondo, la bombilla parpadeó y se apagó, dejándolo en completa oscuridad. De repente, un sonido sordo y arrastrado llenó el sótano, como si algo pesado se moviera lentamente, como garras arañando el suelo. Miguel retrocedió, tropezando en su prisa por escapar, y cerró la puerta con un golpe cuando llegó arriba. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde, cuando Carmen estaba sola en casa. Mientras limpiaba el salón, escuchó un suave murmullo que venía del corredor. Con cada paso que daba hacia el sonido, el murmullo se volvía más claro, revelando palabras antiguas como una oración olvidada. Cuando llegó al final del corredor, una ráfaga de aire helado la envolvió y la puerta del ático, que siempre estaba cerrada, se abrió lentamente con un chirrido espeluznante. Dentro, en la penumbra, vio una silueta humana que se desvaneció antes de que pudiera gritar. De repente, sintió una mano fría sobre su hombro. Unos dedos huesudos y helados apretaron su piel. Gritó y salió corriendo, encontrándose con Miguel, que acababa de llegar. Sus caras cada vez estaban más desencajadas por el miedo, y eso era fabuloso.
Los sucesos se volvieron más violentos. Una noche, mientras dormían, la cama de Carmen y Miguel comenzó a sacudirse violentamente, con saltos desbocados. Se despertaron sobresaltados y las sábanas fueron arrancadas de sus cuerpos por una fuerza invisible, mientras la danza malvada de la cama no daba a su fin. Los gritos de los niños desde sus habitaciones hicieron eco en la casa. Miguel saltó desesperado al suelo y corrió a la habitación de Ana, donde la encontró de pie en su cama, señalando hacia la esquina oscura y gritando: «¡Está aquí! ¡Está aquí!». Desesperados, la familia decidió que debía marcharse. Mientras hacían las maletas, las puertas comenzaron a cerrarse y abrirse de golpe, y los muebles se movían solos. Ana desapareció momentáneamente en el caos que sumergía a la familia. Una fuerza malévola atraía a la niña, dejándola sin voluntad propia, a merced del mal que invadía la casa. Cuando la encontraron, estaba en el sótano, frente a la pared de piedra. La pared tembló y se abrió, revelando una fosa común. Los espíritus de los soldados emergieron, rodeando a la familia con miradas llenas de dolor y rabia. Miguel intentó proteger a su familia, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared dejándolo inconsciente. Carmen tomó a Ana y corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe nuevamente. La voz resonó una vez más: «Nadie puede escapar». En un acto de desesperación, Carmen empezó a rezar, pero la fuerza sobrenatural no cesaba. Al día siguiente, los vecinos encontraron a la familia Rodríguez. Solo Carmen y los niños estaban vivos, acurrucados en un rincón de la sala, aterrorizados. Miguel había muerto. Su cuerpo estaba marcado por heridas inexplicables para el ser humano. Su cuello, retorcido de forma antinatural, tenía marcas de dedos largos y finos, con una mueca de miedo mortal marcada en su rostro. La familia, destrozada por la pérdida del padre, se marchó del pueblo poco después, dejando la casa abandonada. Villanueva del Duero quedó marcado por la tragedia de los Rodríguez. La finca, ahora conocida como la Casa de las Sombras, se convirtió en un lugar que los habitantes del pueblo evitaban. La historia de la familia y los horrores que vivieron se contaron en susurros, una advertencia de que algunos lugares están tan impregnados de dolor y muerte que nunca pueden ser verdaderamente habitados por los vivos. Y aquí es donde la verdad se revela. Miguel fue asfixiado por uno de esos espíritus, y os preguntaréis: ¿cómo es que yo lo sé? Si había dicho que las marcas eran inexplicables para el ser humano. Lo sé porque el asesino fui yo, uno de los soldados caídos en la guerra. Fui el que susurró en las paredes, el que movió las fotos, el que caminaba en la oscuridad. Este es mi hogar y siempre lo será. No olvidéis suscribiros a Sereno Misteria y seguirnos para más relatos escalofriantes. Recordad, en cada rincón oscuro puede acechar una sombra y quizás algún día vosotros también os encontréis en Terrores Carmesí.